Muy bien, pues estamos contentos de estar en este sitio que se ha vuelto parte de nuestra guarida, así le decimos, ¿verdad? Del conversatorio. Aquí en la Iglesia de la Roca es un gusto para mí volverte a saludar en este episodio, en este nuevo episodio que vamos a hablar sobre un tema que consideramos que es relevante para la actualidad. No que los otros no lo sean, pero van a darse cuenta que cuán relevante es para la actualidad. Antes de presentarme nuevamente, quiero presentar primero a quien nos acompaña, o mejor dicho, que él nos haga el favor de presentarse. Pastor, puede presentarse ante la cámara. Gracias, Francisco. Mi nombre es Carlos Mendoza, actualmente pastor del distrito de Cumbres, Iglesia Adventista. Pastor, muchas gracias por aceptar. Les debo decir que pues ya teníamos tiempo tratando de conciliar algún espacio en la agenda de él y en la agenda del conversatorio. Gracias a Dios está aquí con nosotros. Y pastor, pues el día de hoy vamos a platicar de un tema que yo creo que no solamente ustedes como pastor, sino a todo aquel que tiene la intención de hacer las cosas bien dentro del cristianismo nos compete y nos puede dejar pensando o nos hace reflexionar, que es el tema de cómo funciona o cómo se da o cómo ocurre la secularización dentro del cristianismo. La primera pregunta obligada, pues es platicar un poco, pastor, ¿cuál es su visión como pastor y como persona, Carlos? ¿Cómo entiende usted este tema, el secularismo? Bueno, por encima de las definiciones precisas, exactas, ¿verdad? Bien documentadas, yo creo que en forma práctica, vivencial, el secularismo, pues es toda una corriente de pensar que aterriza en prácticas, en formas de vida que reflejan de manera muy franca, pues antivalores, algo que se opone a la palabra de Dios. Quizá no todo necesariamente intrínsecamente malo, pero que sí desafía y reta el poder vivir nuestros valores cristianos de una manera que agrade a Dios. Y el secularismo es como la humedad, algo que se va infiltrando y va modificando y se va oponiendo de manera sutil, o como dicen los psicólogos, ¿no? Se va desensibilizando la mente hasta que cuando menos te das cuenta ya estás en otra cosa que se opone, ¿verdad? El Antiguo Testamento, sin referirse a esta palabra secularismo, habla de muchas épocas cuando el pueblo de Israel, extrañamente con el paso de los años, después de haberse propuesto ser fieles, ahora eran completamente paganos, idolatrías, cosas contrarias. ¿Cómo llegó a pasar de una generación a otra, no? Bueno, eso es lo que hoy vemos con el secularismo, ¿no? Cosas que van filtrando y se van oponiendo a que el cristiano pueda vivir en plenitud sus valores que agraden a Dios, pero debo admitir que no todo necesariamente es intrínsecamente malo de inicio, ¿verdad? Claro. Es un proceso, ¿verdad? Así es. Me llama la atención que es súbito, es decir, y me hace pensar en la fábula de la rana que está en su sartén, ¿no? Si tú vas y echas a una rana dentro de un sartén caliente, pues va a saltar, pero cuando le pones el fuego lento, el agua donde la metes empieza a hervir de a poco y la rana pues allí termina su existencia, ¿no? Entonces esa gradualidad es tanto llamativa, pero también alarmante. Porque cuando un proceso se da súbito y se va dando de esa manera, la iglesia puede estar más expensa o expuesta a las cosas perniciosas o negativas. Fíjese, pastor, me hace pensar ahorita lo que usted comentó. Una vez escuché a un sociólogo que hablaba sobre algo que ellos, los sociólogos y los antropólogos, le llaman asimilación social. Ellos le llaman asimilación social a ese proceso que se da o que ocurre en las sociedades, donde pequeños grupos que componen las sociedades como subsistemas empiezan a adoptar costumbres, valores, antivalores también, prácticas, adoptar símbolos, formas de ser, empiezan a categorizar todo esto como parte ya
ya no de ese grupo pequeño, sino como el grupo grande que es la sociedad, ¿no? Y de esta manera se va dando, ellos le llaman proceso de asimilación. Un grupo que se rompe y por esa ruptura empieza a desbocarse, a vivir todos estos valores y formas de vida y estilos de algo mayor a ellos. Y me lleva a pensar lo que es el cristianismo y lo que es la iglesia. ¿Cómo es, pastor, que empieza este proceso dentro de las iglesias? O si nos quiere platicar un poco de su experiencia, cómo se vive ese proceso, cómo inicia, cómo se detecta en las iglesias. Bueno, sí, vamos a aterrizar en pensar en las iglesias, pero también quiero aprovechar que usaste la expresión más personal, ¿no? Te voy a poner de ejemplo Hollywood, el cine, ¿verdad? Yo crecí como un niño cristiano con mucha mesura a qué puedes o qué no puedes ver, ¿no? Si bien hoy reflexiono como padre que la televisión no es intrínsecamente mala ni buena, sino más bien el contenido, sí crecí en un ambiente pues por cuidarnos, donde se nos decía que realmente no todo era malo, pero mayormente, ¿no? ¿Para dónde voy? Bueno, lo que quiero decir en mi experiencia personal es que muchos cristianos no cuidaron ese detalle. Y lo que al principio les parecía grotesco, con los años les pareció natural. Por ejemplo, yo nunca, te lo digo de corazón, y aunque estemos en el año 2023 les parezca, yo nunca vi una película de terror, nunca me la dejaron ver, nunca vi a mi mamá verla, ¿verdad? Ni de curiosidad ni a escondidas. ¿Por qué? Porque aunque sean cosas filmadas, pues son alusiones a los poderes del mal. Entonces yo tengo que ser congruente, ¿no? O creo en la palabra, no, es que es película y todo. Entonces a mí me criaron con la mentalidad de que aunque era algo falso, aunque era algo filmado, estaba haciendo alusión a los poderes demoníacos. Punto. Pero puede haber cristianos que lo vieron o lo interpretaron de otra manera y no se dieron cuenta cómo el secularismo se empezó a filtrar y van a la iglesia y leen la Biblia, pero son fanáticos de películas de terror. Entonces hay una incongruencia ahí, ¿no? Entonces el secularismo es algo que no te llega abiertamente, ¿no? Nosotros por interpretación profética creemos que Satanás siempre se va a vestir como ángel de luz, siempre te lo va a presentar como algo bueno, bonito, agradable. Yo hace 10, 15, 12 años animaba a los jóvenes, ¿no? Que evitaran, y yo no pude creer como gente que estudia la Biblia al mismo tiempo ha visto todas las películas de Harry Potter o cuando salieron los del Crepúsculo, que vampiros, o sea, tantas cosas de alusión al enemigo y las fuerzas del mal, pero al mismo tiempo creen que pueden leer la misma palabra. Y ese choque es cuando ya el enemigo nos encegueció y no nos damos cuenta que hay un contraste entre una cosa y la otra. Yo creo que ahí es cuando entra la iglesia. Cuando nosotros como personas, en nuestra intimidad personal, con lo que vemos, lo que compramos, lo que consumimos, empezamos a llevar una vida secular, es cuando entra el secularismo a la iglesia. Porque la iglesia en sí mismo no ha querido abrir las puertas, al secularismo. Somos los miembros de iglesia lo que los traemos por nuestras experiencias personales. Y entonces, como en la vida personal he abierto la puerta al secularismo, entonces toco la puerta y la quiero tumbar porque en mi iglesia, llámese liturgia, cultos, reuniones, prácticas, ya quiero que también eso, y empiezo a cuestionar, pero eso, ¿por qué la iglesia lo ve tan mal? ¿Y por qué? Porque ya en la vida personal lo hemos traído, ¿no? Yo creo que es más o menos así el proceso. Qué bueno que lo define de esa manera porque es totalmente cierto. La iglesia no son los muros, la iglesia somos las personas. Y somos las personas las que formamos nuestros códigos de ética, los que desarrollamos valores, los que desarrollamos o vivimos las cosmovisiones. Y allí se ve claramente cómo se da esta gradualidad. De ahí se desprende otra palabra, pastor, que es la palabra de normalizar. Ahorita usted lo dijo bien. Yo también crecí también con ese... En realidad en mi caso fue aversión a las películas de terror. Pero llega un punto en donde tú te empiezas a dar cuenta
que las personas llegan a normalizar aquello que se opone, inicia de forma gradual a incrementarse y cada vez a sustituir a Dios como horizonte, y empiezas a formar una base de creencias y de cosas que tú consideras que son normales, y luego tu forma de ver lo que está en el cielo, es decir, las cosas eternas, las cosas de Dios, cambia por esa base que tienes y que has normalizado, y que a diferencia de alguien que no tiene esa base normalizada de lo que es de lo que es incorrecto y de lo que no se debe hacer y de lo que te aleja a Dios, es diferente su forma de verlo. Entonces tenemos a quien se deja permear por la realidad de la sociedad y cómo lo envuelve, y luego quiere voltear a ver las cosas eternales, y quien no se deja o hace un esfuerzo consciente en evitar permearse de esa banalización, del materialismo, de las ideologías, y que voltea a Dios y que le puede llegar a ver diferente. Entonces tenemos estas dos cosas opuestas, y ahí se da lo que usted comenta, ¿no? Yo no entiendo por qué esta persona considera que puede estar leyendo hechicería y al mismo tiempo la Biblia. Lo pongo de otra manera, yo no sé cómo esta persona puede sentirse cómodo maltratando, ya sea física o psicológicamente, a su familia, a su hijo, a su esposa, y puede ponerse de pie a dar un sermón. Entonces es bien interesante, porque puede haber personas que consideran que están bien, pero en realidad necesitan romper, ¿verdad?, ese cristal y pues alzarlo, la palabra de Dios, que es la norma de guía, para darse cuenta que no están en lo correcto, ¿no? Sí, y el secularismo se ha encargado, incluso en voces de cristianos, de hacernos creer falsa y erróneamente que algunas cosas del mundo que están mal, a lo mejor no son tan malas, más bien las malinterpretó el cristianismo de atrás de manera grotesca, y los que estaban mal son los cristianos de la generación pasada, y eso es muy peligroso. En lugar de estudiar a ver por qué la generación anterior concluyó que esto había que evitarlo. ¿Me doy a entender? ¿Verdad? Sí. Por ejemplo, hay cosas que en el mundo secular, recuerda la primera frase que usé, no parecieran intrínsecamente malos. Por ejemplo, triunfar, tener una mejor casa, eso es correcto. Prosperar, sí, es bíblico. ¿Pero sobre qué base? ¿Sobre la base bíblica o sobre la base del amor al dinero y sacrificar todo, familia, tu integridad, por lograr eso lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ahí es donde entran las confusiones, ¿no? El secularismo trata de pintar las cosas como no tan malas y que son legítimas, pero ya es otro camino, cuando Dios nos puede dar lo mismo. Ejemplo también, las diversiones, el uso de nuestro tiempo. Como cristiano yo también puedo ir aquí en Monterrey a ciertos parques como todas las familias, aunque no sean cristianas, y puedo convivir con ellos, trotar, comprar un helado, o sea, todo eso es legítimo. Pero el punto es desde qué perspectiva lo estás haciendo. Por recrearte, pasar con la familia, o por ir a todo ese ambiente, porque ya luego te vas acercando y pum, empieza la música y todo. ¡Ay, esto! No. El cristiano busca otra cosa. Entonces, va a haber puntos de coincidencia, eso es lo que quiero decir. Es decir, no rechazamos como cristiano todo lo que está en el ambiente secular por default y en automático. Hay puntos de coincidencia, ¿cierto? Claro. En donde no hay un atentado contra mis valores, pero otros sí los hay y tengo que saber detectarlos. Y ahí está la sutileza, donde no muchos los detectan y creen, ¿verdad? El mayor peligro fuimos nosotros los cristianos, porque un sector del mundo cristiano alguna vez empezó a usar los púlpitos años atrás, erróneamente. Hoy reflexionamos así, ¿no? Y por ejemplo, el famoso Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Quisieron hacer ver muchas cosas seculares como válidas, cuando era por otro camino que Dios nos puede dar lo mismo. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos, porque así es como se seculariza la vida. Y muchos van a la iglesia, son cristianos, ellos se autodenominan cristianos, pero su vida no ha generado cambios. Si no dejas el alcohol, si no dejas
el ambiente de diversión lejos de Cristo, pero solamente dices que aceptaste a Cristo, pero tu vida es la misma en muchos sentidos, entonces tú sigues allí. La premisa preciosa, bíblica, profunda, celestial, es la de Cristo, ¿no? Cuando en aquel discurso en Juan nos dijo: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. ¿Verdad? No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aquí estamos. Así es. Aquí estamos. Nos va a tocar circular por las mismas calles. Nos va a tocar pasar por los mismos letreros que anuncian gastar el dinero para X evento, ¿verdad? Aparentemente sano, pero ya quienes entran allí tienen que evaluar realmente qué pasó allí, si era un lugar propio para un hijo de Dios, porque la palabra de Dios es clara en el Salmo 1, ¿no? Que somos bendecidos y bienaventurados quien no se ha sentado en silla de escarnecedores. Sí. O sea, hay lugares donde te sientas y participes o no nada más por haberte sentado, ya tu postura de hijo o hija de Dios está siendo revisada en el trono de la gracia, ¿no? Son cosas que el cristiano que estudia la Biblia, que cree en la palabra, que cree en la autoridad, ¿verdad? Entonces toma en serio el consejo de Pablo. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Y esto es lo bonito que yo quiero decirle a todo el mundo, a las generaciones anteriores que estuvieron antes de mí, que están vivas, ¿verdad? Mi generación, las nuevas, mis hijos. Y a lo mejor, si la tecnología permite que algún nieto algún día vea esto, ¿verdad? El cristianismo es alegría, es hermoso, no es frustración. No, al renunciar a esas cosas no es de que, ay, entonces, qué aburrido es el que... No, es precioso. El gozo del servicio, el altruismo, el ayudar, la recreación, cómo gastamos nuestro tiempo, ¿verdad? Campamentos, también nos acercamos a la gente. Nosotros no tenemos temor de hacer contacto con todas las personas. El asunto está que vamos con propósitos de transmitir el evangelio, no de contaminarnos con el secularismo. Y en esa cercanía es donde muchos pierden el rumbo, ¿verdad? Llama mi atención que ahorita comenta que no todo en torno al secularismo es intrínsecamente negativo. Y me hace pensar en lo que le comentaba tras bambalinas referente al laicismo, al Estado laico, ¿no? Obviamente sería paradójico y sería incongruente decir que ocupamos el Estado laico dentro de la iglesia o aplicar el laicismo dentro de la iglesia, porque no es así, contravendría todo lo que significa el cristianismo. Pero el laicismo es una forma de respetar los derechos, de respetar la identidad humana y de respetar también, sobre todo, la libertad de los seres humanos que tienen a creer en lo que ellos desean. Sí. Me hace recordar también León Battista Alberti, un artista y poeta de la época medieval, que él se opuso a toda esta corriente literaria, artística, pinturas, esculturas, que solamente plasmaban el arte religioso. Pareciera ser en esa época medieval que si tú querías ser artista tenías que pintar algo relacionado con la teodicea, con la teología, con Dios y con todo este arte y arquitectura de la época. Entonces surge una corriente artística que precisamente se llamaba secularismo, porque él dice porque el arte no necesariamente tiene que siempre llevarnos a expresar lo que la sociedad cristiana de esa época es, sino que el arte es muy extenso, aunque no se daba cuenta que dentro de esa extensión y amplitud, de todas maneras plasmaba a Dios en las obras, en un árbol, en un paisaje, en lo que él plasmaba en los seres humanos, ahí estaba Dios, ¿no? Pero él tenía un punto, y el punto era ese, que no necesariamente todo en torno a lo que es secular es negativo. Lo que sí es negativo es cuando se pueden volver valores o antivalores, como lo decía al inicio, que funcionan en contra a esta cosmovisión cristiana de tomar la Biblia como única regla de autoridad moral para discernir lo que debe ocurrir en una sociedad. Acabas de usar una palabra clave, sí. Discernir. Esto es lo que tuvo Daniel en Babilonia. Uh-huh. Él no se negó a dejarse educar
por una mentalidad secular, porque desafortunadamente estaba allí como esclavo. Exacto. Pero cuando estuvo en riesgo sus mayores principios, sí se atrevió a jugarse la vida, como fue el vino, la alimentación. Ahí sí ya no. Finalmente sentarse a esa mesa, pero con otros alimentos le entraba. Pastor, entonces si Daniel hubiese tenido ese pensamiento secular, ¿no hubiera estado dispuesto a jugarse la vida? ¿Hubiera rebajado la norma? ¿Qué hubiese pasado? Y ahí hay un punto, ¿no? Por eso digo, el principio que oró Jesús por nosotros: no te ruego que los quites del mundo, pero que los apartes del mal. Daniel tenía mucho discernimiento para entender que había cosas inevitables en las que tenía que estar allí, en ese salón de clases, en esa mesa. Y que eso intrínsecamente no lo hacía rebajar su moral. Era inevitable. Pero ya participar más allá, y ese discernimiento, esa es la palabra. Eso es lo que tiene que orar mucho el cristiano, el joven. Señor, estoy en mi trabajo, ¿verdad? Hay un ambiente secular, pero ayúdame a distinguir hasta donde mi espiritualidad no corra riesgo, ¿verdad? Habrá conversaciones de trabajo necesarias. Sé que muchos cristianos en su ambiente escuchan palabras groseras, ¿por qué no decirlo así, verdad? Inevitablemente, pero no se involucran, ¿verdad? Llegan hasta donde el límite de lo inevitable, pero otra, cuando ya en una conversación de jóvenes descubres que un miembro de iglesia ya se contagió y ya se volvió groserito o vulgar o corriente con su lenguaje, porque así hablan allá, y se empieza a desensibilizar la mente y cree que los fanáticos somos nosotros y el que está bien es él. Y eso es incorrecto, ¿no? ¿Verdad? Entonces está la base moral que nosotros deberíamos de construir, y ahí entra la disyuntiva: ¿cuál va a ser mi base moral? Sí, mira, yo me subí a las combis y me aprendí por el sistema del subconsciente y la repetición buenas canciones, y digo buenas no de que estuvieran buenas, sino en el sentido de que eran las famosas porque el chofer siempre las ponía, ¿no? ¿Verdad? No me iba a poner como cristiano, apágale tu música, el de la combi. Bueno, lo decimos en los transportes en mi ciudad, ¿no? La combi, la buseta. Pero cosa muy diferente a que uno anduviera comprando los discos o ese fuera mi alimento en lugar de ser la palabra de Dios. O sea, hay cosas inevitables que vamos a hacer contacto con el secularismo. Pero tu mente sigue concentrada en que eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tu reino es el reino de Dios, ¿verdad? Decisiones. Y que haces contacto, pero para tener una oportunidad también de hablarles de Cristo, no para que tú te contagies. Y aquí es donde hemos perdido, vamos a ser francos, aquí es donde hemos perdido la gran cantidad de feligresía. Sí. Que se regresa o no se regresa, a lo mejor creció en la iglesia y luego se va al mundo porque se le hace tan atractivo. Porque el secularismo jala. Decisiones y discernimiento, ¿verdad? Esto es una constante de lo que hemos estado hablando. Yo quiero compartirle un pasaje y también a los que nos están escuchando. Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que ninguno os engañe. Y luego menciona 3 elementos, pastor. Número 1, por filosofías, ¿no? ¿Cuántas filosofías hay contrarias al cristianismo? Número 2, por vanas sutilezas. Y vuelve a traer a la mesa de debate ese contexto sutil o esa cualidad sutil que tiene el ámbito secular. Y número 3, según las tradiciones. Cómo se han infiltrado también tradiciones, y aquí lo circunscribe Pablo también a las tradiciones como dentro de este entorno secular latentemente pernicioso para la iglesia. Filosofías, vanas sutilezas y tradiciones de los hombres. ¿Cómo ve este versículo, pastor? Bueno, es muy completo porque habla de las diferentes formas en que el secularismo se va a filtrar. Maneras de pensar, maneras de actuar, también formas sutiles. Hace rato estábamos recordando, ¿cómo dijiste tú? Tras bambalinas, ¿no? Tras bambalinas. De cómo me siento muy avergonzado conmigo mismo, con mi familia y hasta enojado porque ya estaba que impermeabilizaba la casa este verano y algo pasó y no lo hice, sabiendo que ya le iba a tocar, aunque no había ningún daño, pero justo 3 meses después que no lo hice, las lluvias de este trimestre, la frecuencia,
hizo que ya se me empezó a manchar la pared, por ahí una gotita. Y bueno, ya se hizo un desastre solo en este momento, ¿verdad? Porque así es la humedad, así es el moho, hasta que cunde hasta lo más hondo, ahí es donde te das cuenta. Pero ya es demasiado tarde, ¿no? Cuando es un poquito, pues no se ve. Y así es como ocurre estas sutilezas que dice Pablo, así son las filosofías, es poquito aquí, poquito allá, hasta que te das cuenta que tu mente ha cambiado. Y eso es un desafío que el pastor Pablo, como evangelista, como teólogo, ungido por el Espíritu Santo, dejó en sus cartas, ¿no? Vosotros pues tenéis la mente de Cristo. Mente, la mentalidad, ¿verdad? Y Romanos 12 también habla de la mente, ¿no? Así que este es un asunto de posicionamientos, ¿no? De ser congruente con lo que piensas. Yo le digo a muchos amigos de otras denominaciones, incluida la popular, ¿no? O sea, ¿cómo puedes ir y orar o rezar, como dicen ellos, a Dios y al mismo tiempo estar abriendo el horóscopo y consultando en las mañanas y no das un paso al carro porque, o sea, o Dios guía tu vida o las estrellas guían tu destino, o sea, no puedes hacer una fusión, pero ellos la hacen y creen que está bien, ¿verdad? O que hables de Dios y que has aceptado el evangelio, pero al mismo tiempo crees en el yin yang y el bien y el mal y el equilibrio, o sea, tantas filosofías que es un choque de valores entre la palabra de Dios, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Igual, respetable que alguien lo cree y lo viva si alguien escucha esto. Estamos hablando en el contexto de quien cree que es cristiano. Claro. ¿Verdad? Sí. Quien lo rechaza y desea, pues nuestros respetos. Entendemos que esa es su manera de pensar. Pero aquí estamos hablando más de ese choque de alguien que no se da cuenta que tiene dos mundos de contraste y cree que está bien y realmente no está bien ante los ojos de Dios. Tenemos que decirlo con claridad. Sí, y volvemos a lo mismo. Decía que todos al final del día buscan en la mochila lo que traen. O sea, ¿qué traes dentro de tu filosofía, dentro de tu forma de pensar, no? Traes horas trabajadas escudriñando la Biblia, traes horas invertidas escuchando música que no se refiere a Dios, traes mucho tiempo en libros que hablan sobre otras filosofías que contradicen al cristianismo. Entonces tú buscas en tu mochila y en base a lo que encuentras, entonces tú tomas decisiones y entonces tú disciernes. Ahí está otra característica. Ahora sí yo quisiera preguntarle, pastor, usted pues como pastor, ¿cómo distinguir a una iglesia que empieza con estas características y cómo lo aborda esto un pastor? Bueno, la verdad es que se vuelve cada vez más complejo abordarlo porque la mentalidad del momento es el individualismo. Uh-huh. Y aquí también el secularismo ha dejado su huella, ¿no? La iglesia cristiana, por la autoridad bíblica, por comprensión de la palabra de Dios, siempre nos hemos visto como una comunidad de fe, una familia. Y en la familia nos debemos apoyar espiritualmente para crecer. Y si bien es verdad que en el pasado hombres y mujeres se han equivocado en cómo exhortan espiritualmente a alguien, en lugar de exhortarlo o levantarlo, lo destruyeron, ese es un error hacia adentro de la iglesia. También es verdad que hoy las personas no creen en la autoridad de la iglesia. Así que cuando ya un pastor hoy se acerca, o un líder, hombre o mujer, a exhortar, y lo hace espiritualmente en forma correcta, aún está a riesgo de ser rechazado porque la gente ahora tiene un individualismo donde cree que puede pertenecer a una iglesia, pero no tiene por qué dar cuentas. Uh-huh. Entonces se vuelve algo muy complejo, ¿verdad? ¿Cómo atender el secularismo? Porque sí está presente la forma de vestir, la forma de hablar, a qué dedicas tiempo, te va absorbiendo la mentalidad secular. Puedes pasar 4 noches en un gimnasio, sí, aparentemente por salud, pero tus fotos hablan más de otros valores. Claro, por resultado la salud siempre va a estar ahí, gloria a Dios, sí, porque el ejercicio es ejercicio. Pero te invitan a una actividad espiritual y una noche no la puedes dedicar, ¿no? Que porque hay tráfico y son solo excusas, ¿no? Ahí habla de dónde está tu mente, ¿no? ¿Dónde está tu tiempo? ¿Dónde están tus valores, ¿no? ¿Pero a dónde nos lleva esto, pastor? Es decir, ¿debemos de perder la esperanza? No, nunca se debe perder. No nos conformamos con las profecías porque Jesús advirtió que el trigo y la cizaña crecerían juntas. Pero si bien habrá cizaña, también es verdad que el trigo existirá hasta el tiempo del fin. Amén. Sí hay gente,
Sí hay gente. Esa sí tengo una ventaja, hermanos, tengo que decírselos. Esa sí es una ventaja del ministerio y de cualquier líder, hombre o mujer, que se acerca a todas las familias de la iglesia, porque también los hay sin ser pastores, ¿verdad? Ujú. Por eso no me desanimo, porque te puedo contar como mucha gente en ciudades tan seculares como esta en la que tú y yo vivimos, se mantienen firmes en una vida congruente, en armonía con la palabra de Dios. Te lo digo de corazón. Desafortunadamente a veces hay miembros de iglesia que, pastor, la iglesia pues está cayendo a pedazos, hablando de que el secularismo ha entrado, ¿no? Porque conocieron una historia, pero está viendo a quien está fallando, pero no se ha dado cuenta cuánta gente, como le contestó Dios a Elías, ¿no? ¿Cuántos 7,000 todavía hay que no han postrado su rodilla? Y tú piensas que no hay, ¿verdad? Pero para eso hay que conocer a toda la iglesia, Sí. comer con ellos, visitar, pasar tiempo, ir a sus casas. Tú llegas a una casa y ves un lugar donde entre sus libros, tú sabes, ¿no? Te dice mucho, no estás ahí para escanear, no estás ahí para juzgar, pero todo proyecta, ¿no? ¿Verdad? Sí. O puedes llegar a otra casa y entre tipo de libros o tremendo sede o ciertos materiales te das cuenta de que se alimenta la mente de esas personas, ¿no? Y por ahí acaso una Biblia guardada, ¿no? Cuando el sábado pueden estar ahí y no estoy juzgando, solo estoy describiendo realidades, ¿no? Ayudarte en la iglesia, involucrarse, pero realmente no están viviendo plenamente la palabra de Dios, Claro. ¿verdad? Ahora, esto es el gozo que tiene la iglesia adventista. Tenemos un plan que si lo vivimos al pie de la letra, es una bendición. Una bendición. Nuestra guía de estudio de la Biblia, desde 0 años, ¿verdad?, hasta el más adulto, tenemos siempre un plan para estar estudiando la palabra de Dios y vivir de la palabra de Dios y predicar el evangelio y compartir a otros. Y siempre tenemos materiales misioneros. Entonces el punto es, ¿quién va a estar enfocado? Es inevitable estar rodeado del secularismo. Hasta el más consagrado como Daniel le va a llegar el ambiente del secularismo. El punto es no dejarse contaminar. Tampoco es que vivimos, se lo quiero aclarar de una vez porque siempre las críticas contraatacan, ¿no? O sea, tampoco es que nos las pasamos orando todo el día o todo el día cantando. Hay muchas cosas que hacer. Hay que ir al Soriana, hay que podar un jardín, hay que ir a trabajar. O sea, hay muchas cosas que hacer. Pero eso no es secular, eso es espiritual para el que está conectado con Dios. Porque para el que vive consagrado, consagrada a Dios, ir a trabajar es para la gloria de Dios. Cuando habla para la gloria de Dios. Cuando se compra un carro, lo hace para la gloria de Dios. No por amor al dinero, no por vanidad, sino porque es un instrumento que necesita para transportarse. Y hasta allí. Entonces es otra... aparentemente va a vivir algunas cosas seculares, pero su perspectiva es el reino de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Pastor, y no se trata de tomar esta postura de querer perpetuar lo que antes era, porque alguien podría escucharnos y decir, bueno, es que yo los estoy escuchando y pareciera ser que quieren que la iglesia y el cristianismo de hace 5 décadas se perpetúe. No, los tiempos cambian, algunas cosas pueden cambiar, pero no los principios, ¿verdad? A eso iba, ¿verdad? La norma y a la cual se supedita nuestras decisiones y lo que hacemos en la iglesia es claro, ¿no? Te voy a decir unas cosas que más he disfrutado hablar con mis hijos y al final sonríen y agradecen y algunos jóvenes. Te lo digo de todo mi corazón. Es que estoy sorprendido cómo hasta en el ambiente secular surgen voces cristianas o perspectivas cristianas sin darse cuenta que están levantando la Biblia. Y son voces seculares. Por ejemplo, hay lugares donde vas, no voy a dar detalles, sé que me van a creer, la gente viaja, la gente se mueve, donde fui a un restaurante donde no puedes entrar como hombre con playeras sin mangas. Punto. Es un código de vestimenta. Sí. Por higiene, por lo que tú quieras, pero no se puede. Y la mujer no puede entrar en short. Punto, porque es el ambiente, lo que ellos quieren proyectar. O sea, ¿cómo en el mundo secular sí podemos aceptar normas de etiqueta y cuando vamos ante el Rey de Reyes creer que somos fanáticos? O sea, hasta en el mundo secular nos dan la razón, ¿verdad? Aquí, en unas universidades más prestigiosas de toda Latinoamérica, aquí en esta ciudad de Monterrey, la biblioteca también tiene sus códigos de vestimenta. Sí, claro. ¿Y quién los cuestiona? No, es que voy a entrar. Pero es que el estatus, el prestigio. Bueno, pues yo tengo el estatus que soy hijo de Dios y voy a ver al Rey de Reyes y Señor de Señores.
y nadie me va a imponer una vestimenta, pero voy a ir con lo mejor que pueda. ¿Sí me voy a entender, sí, no? Sí, claro. Entonces, a veces en el secularismo, la otra vez estaba desayunando en algún lugar y estaba el típico programa del famoso canal en México, ¿no? De televisión abierta, ¿no? Las conductoras famosas, ¿no? Galilea Montijo. Dígalo. ¿Cómo se llama? Y Legarreta, las de toda la vida, ¿no? Y tienen sus secciones de moda, ¿no? Ajá. Y el diseñador estaba ahí, hablando ahí, ¿no? Y este vestido, sensual te proyecta, y hablando y elogiándose y refiriéndose a un culto al cuerpo ahí, ¿no? Y me llamó la atención cómo iban describiendo la ropa, ¿no? Esto proyecta esto proyecta que... Dije, mira, le dije yo a alguien, cómo el secular admite desde otra perspectiva lo que el cristiano también sabe cuando va a la casa de Dios. Sí. La ropa proyecta. Puedes proyectar seriedad, puedes proyectar sensualidad, puedes proyectar fodonguez, puedes proyectar relajamiento. Descuido. Por ahí incluso vi fotos que ahora se pusieron de moda donde les piden que se crucen los brazos así, ¿no? Para proyectar profesionalismo. O sea, todo proyecta. Entonces, cuando como cristianos creemos que cuidamos nuestra conducta, nuestra manera de ser, de hablar, es porque está el mismo principio intrínseco. Pero nosotros tenemos como perspectiva que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué queremos proyectar? Es como, bueno, a quienes no sepan y conozcan al pastor, quiero que conozcan al pastor. Él tiene ese ADN músico. Yo admiro cómo toca la guitarra, pastor. Lástima que no la trajo y que hubiera tocado aquí con nosotros, pero mi pregunta va en ese sentido, es decir, alguien podría decir que la música es amoral. Yo siempre he dicho y creo que la filosofía bíblica, bueno, no la filosofía, la teología bíblica demuestra que la música es moral, es decir, la música te lleva a determinadas actitudes, a determinadas decisiones, a determinados estados de ánimo, y eso está comprobado. Incluso fuera de la Biblia, los científicos, análisis, estudios que se hacen, comprueban que verdaderamente la música es moral. Bueno, dentro de este entorno, pastor, ¿cómo usted también, como músico, cómo se manifiesta el secularismo entre la música y qué problema tenemos hoy? Bueno, ese es el tema más complejo dentro de las iglesias cristianas, incluida la nuestra, la adventista, porque volvemos a lo mismo, ¿no? El secularismo, la manera en cómo se ha ido adorando a Dios en otros escenarios no adventistas. La conexión global ha hecho que nuestra feligresía pues escuche música que produce tanto nuestra iglesia como otras, y va fascinando, ¿verdad? Y hoy cualquier opinión que uno dé pues la pueden considerar con rechazo, como fanatismo, ¿no? Como que queremos mantener a la iglesia en forma anticuada. Yo creo que la iglesia sí puede y debe dar pasos por un lado, a otras formas, pero siempre manteniendo principios. Y ahí es donde entra el choque. Volvemos a encontrarnos con el principio que es la norma, el principio es rector, ¿no? Sí, entonces la mente se ha ido desensibilizando, has escuchado tanta música de ese ritmo, o si no ritmo, de ese estilo, que crees que puede hacer. Hay una aclaración que yo trato de decirle a los jóvenes por verme un poquito conciliador, admito que esa es mi intención. Le digo, miren muchachos, yo creo que cuando vamos a la casa de Dios tenemos que ofrendar a Dios lo mejor. Y esto entra para la música, para los recursos. Hablando de recursos, una vez un pastor muy estricto, y lo digo en sentido positivo, en temas de mayordomía, hablaba, ¿no? De que por favor prepararan su ofrenda bien cuando lo llevaran a la casa de Dios. Y bueno, así lo dijo él en público, ¿no? A veces hasta bonos de despensa habían encontrado en la tesorería del Señor. O sea, él hablaba de que uno tiene que estar bien concentrado. Entonces la música es lo mismo. Yo creo que muchas de las expresiones musicales contemporáneas son eso, expresiones contemporáneas. Y yo respeto que muchos jóvenes cristianos adventistas lo escuchen, si les agrada, si creen que eso es un estilo que pueden escuchar. Para mí el debate nunca ha sido ese, y creo que aquí es donde tengo que ser bien finos. Para mí el debate es qué vamos a presentar cuando vamos a adorar a Dios. O sea, pastor, está diciendo que sí se puede escuchar toda esa... Pues ahí están los discos. O sea, tú quieres escucharlo en tu carro, en tu casa,
Si crees que eso te eleva al trono de la gracia, yo no lo puedo juzgar. Yo lo que me pongo de acuerdo con la iglesia es qué vamos a presentar cuando vamos juntos a adorar a Dios. ¿Me doy a entender? Sí, ¿verdad? sí. Porque a veces creen que le estamos diciendo que esa música está mal. No, yo no digo que es ni buena ni mala. Estoy diciendo qué es lo mejor que podemos llevar cuando vamos a adorar a Dios. Claro. Tenemos que ser espirituales. Si tiene un toque de contemporaneidad, pero lo usas en otro contexto, pues adelante, ¿no? Ofreces lo mejor, pero también ofreces lo que Dios pide. No descartas a Dios de lo que dice. Y aquí me refiero al caso de Caín y Abel, ¿no? Porque Caín ofrecía lo que él pensaba que era lo mejor. Sí. Sin embargo, no era lo que Dios le pedía, ¿no? Sí. Y volvemos al tema de buscar en tu mochila qué es lo que te hace o lo que te mueve a proponer determinados estilos o formas. Y quiero aclarar a los jóvenes algo, ¿no? Y menores y a tantas generaciones ya. Tenemos que ser muy, muy francos con esto. La adoración, entramos en contacto con el trono de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos abrirnos a ciertas formas musicales y no, porque así nos critican a quienes crecimos en otra época, ¿no? Nosotros estamos creyendo que la música debe permanecer igual todas las épocas. Ellos nos critican quizá como música anticuada o aburrida. Ok, puede ser menos aburrida si ellos quieren, pero demuéstrame que tiene principios musicales apropiados para ser un canto digno de convertirse en adoración a Dios. Es todo. Sí. Si es contemporáneo, yo no me espanto, ¿verdad? Pero habrá que definir qué es contemporáneo también, ¿verdad? Y bueno, son temas que toman largura de horas, ¿no? En una ocasión, una persona me decía, banalizando un poquito la charla respecto a este tema, lo que Dios quiere, lo que podemos ofrecer a Dios. Esta persona me decía, es como un vestido viejo y anticuado, pasado de moda, que ya nadie usa. Pues ahora son otras épocas, entonces tú usas un vestido conforme a la época. Y esto lo extrapolaba al tema de la música. Pues igual con la música, tú dejas los estilos viejos y tú tomas los estilos nuevos. Y yo le decía, bueno, puedo entender a lo que te refieres, pero es también muy peligroso. Porque en el ejemplo que me das tú, yo les decía, del vestido, ahí el principio es la modestia. La modestia es inamovible, considero yo, a menos que alguien me diga que ahora la modestia es diferente. Entonces se me queda mirando, le digo, es ese punto. Es decir, en el ejemplo de cómo vestir, si hablas de un vestido que alguna señorita utiliza, antiguo, actual, pues puedes obviamente evolucionar a lo que se usa ahora, pero el principio rector, yo le decía, es la modestia. Entonces le hizo pensar mucho y me dice, bueno, tienes un punto, ¿no? Entonces, por eso rescato un poco lo que usted conversa. Muchos jóvenes nos están escuchando. A mí mismo, a un servidor también me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra. No lo hago tan bien como usted, pastor, pero ahí le hacemos... Todos somos ejecutantes. La lucha, pero tratamos de hacer eso. Es decir, sí, tal vez nos tratamos de adaptar a música, sonidos, pero, híjole, creo que los que nos paramos enfrente a cantar y adorar a Dios de esa manera, tenemos la responsabilidad de identificar qué es lo que agrada a Dios, porque al final del día estamos frente al dador de la vida, al creador de todas las cosas y al diseñador del universo, ¿no? Entonces, ahí es donde aplican también las palabras que vienen en la Biblia. Nos acercamos a Él con temor y temblor, y no un temor concebido desde la mente humana, sino claro, es este temor no de tener miedo a escondernos, sino es el temor respetuoso, y ¿no? Quiero reiterar por segunda vez en el contexto de que, bueno, que la plática es continua, ¿no? Quiero reiterar que todo lo que he tratado de responderte ahorita que hablas de música tiene que ver estrictamente con qué vamos a llevar a la casa de Dios. Okay. Todo lo que dije, ahí métanlo. Okay. Te voy a decir ahora, fuera de eso, por ejemplo, mi esposa es colombiana y al igual que muchos
cristianos en Colombia, los cristianos, por su pasión por el vallenato en forma cultural, música alegre, bailable, ¿verdad? Han hecho sus vallenatos cristianos, ¿verdad? Entre comillas. Y yo estuve en un balneario donde el dueño es cristiano y tenían reglas, ¿no? De no alcohol, no groserías, te podían sacar del lugar, imagínate, ¿verdad? Pero por su cultura, él ponía música estridente, cristiana, pero eran puros vallenatos cristianos, ¿no? Bueno, a mí no me estorbaba de escuchar un vallenato con cosas de desamores a que digan cosas de la Biblia. Ahí está. ¿Sí me doy a entender? Uh-huh. No me espanta. Y pues si para eso lo quieren usar y para yo estar en un balneario escuchando música alegre y disfrutar el día, pero yo no presentaría eso. Exacto. Cuando voy a Dios en el altar. Pero tampoco juzgo y satanizo eso experiencia que tuve allí. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Entonces yo no estoy condenando la música, los ritmos contemporáneos, si tienen una letra cristiana o no. Todo lo que dije, lo dije en que tenemos que pensar que vamos a llevar como ofrenda musical cuando nos reunimos para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es. De eso estoy hablando. Todo lo demás pueden escucharlo cuando quieran y como quieran. Porque a veces nos malinterpretan, ¿no? Más a los pastores, ¿no? Ay, es que un pastor que no se puede escuchar. Yo no que no lo puede escuchar. Yo estoy diciendo que vamos a llevar al altar. Así es. No que puedes oír y que no puedes oír. ¿Vas? Si tú quieres escuchar otros cantantes, ¿no? De esos que repiten y repiten la misma frase, cristiano, pues está bien, escúchalo. Yo prefiero que escuches eso a que escuches música mundana, ¿verdad? Pero entiéndelo como una expresión musical. Te voy a poner otro ejemplo cultural. A mí no me estorba la música de mariachi porque como mexicano, cuando viene el Día del Grito y eso, y quienes me conocen, pues saben que claro, también hasta me ha aventado una canción mexicana, ¿no? Y en el sur del país hay mariachis adventistas. A mí no me estorba escucharlos. Uh-huh. Y que en un cumpleaños, y es mejor escuchar eso que otra cosa. El punto es que vamos a llevar a la hora de que hacemos culto a Dios. Esa ha sido mi conversación. Claro. De lo que es de la raya para atrás, cada quien es libre de escuchar lo que sea. Ni claro. Satanizo, ni estoy autorizando, ni desautorizando. Solamente estoy diciendo que no se puede secularizar un culto. Punto. Así es. Llámese ofrenda financiera, llámese ofrenda musical, llámese nuestra vida, llámese mi forma de acercarme y de vestir a la casa de Dios, llámese mi lenguaje inclusive. Perfecto. Me parece una muy buena conclusión. Sin embargo, quiero casi cerrar este espacio, pastor, leyendo Romanos 12, del 1 al 2, que dice así: que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego este versículo muy conocido: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para mí es la traducción de este versículo, es esa mochila de la que hemos hablado. Dice, no te conformes a este siglo, mas refórmate por la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, ¿qué es lo que traes en el morral, verdad? Para que entonces llegues a discernir, llegues a decidir, llegues a experimentar, dice el apóstol Pablo, cuál es la voluntad de Dios, porque si no vas a estar estorbado de qué es la voluntad de Dios, ¿no? Pastor, ¿algún último comentario de cierre? Sí. Definitivamente, alguna vez, siglos atrás, quienes se llamaron cristianos equivocaron el camino, queriendo evitar el secularismo, y se fueron a monasterios y creyeron que allá en el silencio, lejos, apartados del mundo, vivirían su consagración. No, la consagración hay que vivirla en las grandes ciudades, en los pueblos, en el campo, en todo lugar. No se logra aislándonos del mundo, se logra más bien conectándonos con Cristo. Así es. Es inevitable estar en el mundo, pero no ser de aquí, eso es algo de la mente y el corazón. José en Babilonia se mantuvo libre de la tentación sexual, se mantuvo libre de robar, era íntegro, aunque vivía. Interesantemente, la Biblia tiene las ciudades más paganas, como fue Egipto,
y como fue Babilonia, a 2 héroes, jóvenes, varones, que demostraron que pueden ser hijos del reino de Dios aún viviendo en un ambiente secular. Esto no quiere decir que vamos a ir a buscar la tentación, ¿verdad? Vamos a ir a pasear ahí a las calles más tentadoras y seductoras de Las Vegas o de Acapulco, ¿verdad? Y de paso, cristianos, mucho cuidado cuando hacen sus vacaciones también, ¿verdad? Claro. Que luego suben al Facebook fotos que destapan una vida más secular que cristiana, ¿no? Seguimos siendo cristianos en vacaciones, en la ciudad, de día, de noche. Somos felices, no somos amargados. No vivimos en una cápsula encerrados. Respiramos el mismo aire, el mismo smog que ya está contagiando esta ciudad, pero vivimos en el reino de Dios, para el reino de Dios, para la gloria de Cristo. Así es. Inevitablemente hacemos contacto con el secularismo, pero no dejemos que nos consuma, ni nos gobierne, ni se infiltre. Seguimos siendo hijos e hijas del reino de Dios. Perfecto. No hay mejor forma de cerrar que con este comentario. Quiero agradecerle, Pastor, por haber estado aquí con nosotros. Y quiero agradecerte a ti que nos sigues. Déjanos tus comentarios. Nos va a complacer mucho leerte. Que Dios te bendiga.